Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o algún otro profeta. Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dice que soy? Entonces Simón Pedro declaró: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contestó: feliz tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún mortal te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder del abismo no la vencerá. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de aquel momento, Jesús empezó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley le harían sufrir mucho y luego lo matarían, pero que al tercer día resucitará. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo diciendo: que nada de esto te pase, Señor. Pero Jesús, volviéndose a él, le dijo: apártate de mí, Satanás. Tú eres una piedra de tropiezo para mí, porque no piensa como Dios, sino como piensa la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este jueves 10 de agosto 2023. Un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Muchas bendiciones en este día, prosperidad, larga vida. Vamos a pedir a la Virgen María, Madre buena, modelo de fe, de virtud, modelo de sacrificio. Ella como madre interceda. Y vamos a decirle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, la primera lectura de hoy está tomada por Números, capítulo 20, versículo del 1 al 13. Estas son las aguas del Meribá. El salmo de hoy es el Salmo 94. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 23. Queridos hermanos, en este Evangelio de hoy, Jesús hace dos preguntas. Primero, le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente es el Hijo del Hombre? Recuérdense que muchas personas en aquel entonces iban hacia Jesús no porque era el Jesús, sino porque le alimentaba, multiplicaba los panes,
y hacía milagros, pero no le conocía. Fíjense que nosotros como cristianos muchas veces vamos a la misa, vamos a la iglesia, pero no le conocemos. Cuán importante es conocer a Jesús. Y ese conocer a Jesús nos dará tener más fe en Él. Pero si no le conocemos, por eso Él hace esta pregunta. Y las personas en realidad no le conocen. Porque cuando Jesús le pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, uno que es Juan el Bautista. Juan ya fue decapitado. Otros que Elías no existía. Y otros que Jeremías o algún otro profeta. Fíjense, la gente no sabía que era Jesús de Nazaret. No le conocía. Y en nuestra vida cotidiana, cuán es importante conocer de Jesús. Conocer su vida. Profundizar en Jesús. Cuando nosotros le conocemos, tenemos fe en Él y confiamos en Él. Siempre digo, pase lo que pase, tú estás conmigo. Pase lo que pase, tú estás conmigo. Yo confío en ti, porque mi confianza no está puesta en hombre alguno, sino en ti, Señor, Hijo de Dios vivo. Entonces, queridos hermanos, también Él le hace la pregunta, en primer lugar, ¿quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? Le hace una pregunta para ver qué dice la gente. Pero también le hace una pregunta a ellos como discípulos que caminaban con Él. Imagínense, a veces creemos que el que está cerca, pues ya es inmaculado. Y Él le hace esta pregunta para saber qué piensan ellos. Porque Jesús le llama ya, no le llama siervos, sino amigos. Son amigos de Jesús. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro le conocía, pero no sabía lo que iba a pasar Jesús. O sea, Pedro no conocía el sacrificio, lo que él tenía que pasar. Y Jesús le hace toda la declaración a Pedro de lo que sería Pedro. Dice, feliz tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún mortal te lo ha revelado esto. No lo ha revelado ningún mortal, el Espíritu Santo, sino que mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra voy a edificar la iglesia, y el poder del abismo no la vencerá. Han pasado muchas dictaduras y han sido derrocadas. La iglesia, han hablado muchísimas cosas de la iglesia, y la iglesia siempre está en pie. Muchos creyentes, otros que se van, pero lo esperamos. Lo esperamos. Porque las fuerzas del infierno no podrán contra ella. Palabra de Jesús que dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Recuérdense que Pedro ya fue la cabeza de los discípulos. Ustedes leen Hechos de los Apóstoles, se dan cuenta cómo Pedro va tomando el liderazgo porque Jesucristo lo puso como cabeza. Fíjense, lean Hechos de los Apóstoles para que ustedes vean el liderazgo de Pedro ya que tenía.
¿Por qué? Jesús le dio ese mandato a él. Ahora, Pedro no conocía el sacrificio. No sabía. Jesús aquí le enseña el sacrificio. A que no piense como los hombres, sino como Dios. Entonces, cuando Él le dice a Jesús que no lo digan a nadie, pero Jesús iba hablando de todo lo que iba a pasarle, de los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley le harían sufrir mucho y luego lo mataría. Pedro, ahí llevándolo aparte, porque ni siquiera se lo dijo delante de los discípulos, lo llevó aparte, comenzó a reprenderlo, diciendo: Señor, que nada de eso te pase. No, eso no te puede pasar. Por un ser iluminado, imagínense ustedes que él le dijera así. Pero Jesús, volviéndose a él, le dijo: apártate de mí. Le da la llave del reino de los cielos y después le dice: apártate de mí, Satanás. Suena contradictorio. ¿Por qué? Porque le da cierto liderazgo, el liderazgo total, a Pedro, pero luego aquí le dice: apártate de mí. Tú eres una piedra de tropiezo para mí. ¿Sabe por qué? Porque no piensa como Dios, sino piensa como la gente. Hay que estar muy unido al pensamiento de Dios, el pensamiento de Dios. Por eso yo siempre digo y creo que el ser humano debe pedir mucho la sabiduría que viene de Dios. Salomón, uno de los hombres más sabios, Salomón pidió sabiduría para dirigir un pueblo, pero también Dios le dijo: ¿qué tú deseas? Fortuna o lo que sea. No, él pidió: dame la sabiduría para dirigir un pueblo, y Dios le dotó de sabiduría, de fortuna, un hombre de los hombres más sabios. Si le pediría yo algo al Señor, le pediría mucha sabiduría, que me dé a mí, personalmente hablando, mucha sabiduría. Con la sabiduría el ser humano actúa con prudencia, sabe discernir, sabe dirigir, sabe actuar con cautela. Entonces, pidamos al Señor que nos dé la sabiduría. Aquí Pedro pensó como un hombre carnal, no como un hombre espiritual. Por eso fue reprendido por Jesús, porque pensó como un hombre carnal, no como un hombre espiritual. Entonces, queridos hermanos, nosotros siempre debemos pensar como hombres espirituales, no como hombres carnales. ¿Qué conviene ahora para mi vida? ¿Qué conviene para este problema? ¿Qué solución conviene? Entonces pedimos la luz de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, para saber qué conviene o qué no conviene en este momento. Y cuán bonito es tener esta sabiduría que viene de Dios. Si Pedro en ese momento hubiese pensado como Dios, no hubiese reprendido a Jesús. No, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo va a pasar situaciones? No. Pero como en ese momento él pensó como hombre carnal, no como hombre espiritual. Jesús tuvo que ir trabajando poco a poco en Pedro, poco a poco. No crea que fue de la noche a la mañana.
Por eso también nosotros debemos pedirle al Señor que trabaje en nosotros. Pues nosotros somos seres que nos estamos construyendo poco a poco. Y decirle a Dios que trabaje como trabajó en Pedro. Porque no fue fácil trabajar en Pedro. Pero sin embargo Dios le amaba. Dios le amaba. Y así fue él caminando. Lo que fue con Pedro y con Pablo, Dios fue trabajando. Fue trabajando en ellos. No de la noche a la mañana, con un carácter fuerte, Pedro imperactivo. Dios fue trabajando en él. Por eso hay que pedirle hoy al Señor: Señor, trabaja en mi vida. Modélame. Mordéame. 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 Para que yo sea ejemplo. Ayúdame a tener la sabiduría necesaria para en determinado momento tomar cualquier decisión con prudencia, bajo la luz del Espíritu Santo. Mordéame, Señor. Entonces, queridos hermanos, este mensaje de hoy también puede Jesús preguntarnos a nosotros. Hoy, ¿quién soy yo para ti? Hoy nos hace Jesús la pregunta a nosotros. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? ¿Es un cuento de hadas? ¿Quién soy yo para ti? Pero nosotros vamos a la iglesia, pero nosotros asistimos a grupos, nosotros no le conocemos. Ahí está el fallo. No le conocemos. Ahora muchos creen que ya cuando usted le conoce está saltando como monos, porque hay grupos que brincan, que saltan y creen que ya ahí mismo ya usted le conoce, ¿no? Usted es un saltarín, pero tal vez no le conoce. Puede ser que sí, pero no le conoce. Entonces, ¿quién soy yo para ti? La pregunta de hoy, ¿quién soy yo para ti? Esta pregunta debemos nosotros llevándola en nuestro corazón y hoy pasarnos el día entero escuchando esta pregunta. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Queridos hermanos, que Dios nos bendiga en este hermoso jueves, que haya mucha paz, mucha prosperidad y que haya muchas bendiciones en nuestra vida y que Dios nos permita siempre tener la sabiduría necesaria para actuar como verdaderos hombres de fe, como verdaderos hombres cristianos. Un fuerte abrazo a todos ustedes, muchas bendiciones en su vida, muchas bendiciones al comienzo del día, al finalizar el día, muchas bendiciones, que la pasen muy bien.